un poco ahí como preocupados con el tema de su prueba de cálculo. Buenas tardes, estimados alumnos. Bueno, como ya tuvimos la semana de receso y entregaron la mayoría su trabajo el día 11 de septiembre, quisiera que alguno de ustedes me contara, una vez que ya terminaron el trabajo, que hicieron los análisis, las conclusiones, todo eso, dentro del grupo de entrevistados que tuvieron, ¿a alguno de ustedes se les volvió así como, uy, qué curioso, uy, viste lo que dijo, o que me llama la atención ver ese tipo de comportamiento en una persona de esta edad por cosas positivas o a lo mejor no tan positivas? ¿A alguien le gustaría compartir su experiencia de lo vivido durante el periodo del desarrollo del trabajo? Antes que yo les empiece a preguntar. Por ejemplo, tú, Claudia Maldonado. Sí, o sea, a mí me llamó la atención el abuelito de una de mis compañeras que entrevistamos, ¿Ya? porque el caballero era bastante mayor, pero era como, por decirlo así, como muy moderno, como que se ¿Ya? adecuó muy bien a la tecnología, así era como que se adaptaba muy bien, en cambio hay personas de su edad que les costaba más, pero como que eso nos llamó bastante la atención como grupo, que era como muy moderno el caballero. ¿Ya? ¿Y como qué cosas modernas? Era como choro el abuelo. Sí, no, era así como él nos comentaba igual de que, por ejemplo, esto de la tecnología nos llamó mucho la atención, porque decía de que él sabía que la tecnología era necesaria, entonces como que él se dio el tiempo de aprender y adaptarse, que igual decía que le gustaba como convivir con otras generaciones, entonces eso lo encontré como bastante llamativo. Era bien emancipado. Sí, Qué choro. sí, eso. Gracias, Claudia. Ujú. Y Francisco Carvajal, a ti, del pool de entrevistados, ¿hubo alguno que te llamara la atención por algún tema en particular? Sí, a la que yo entrevisté a una tipa que creo que tenía 24 ¿Ya? y trabajaba en una empresa. ¿Ya? Y y era abogada, entonces era como medio raro que trabajara en temas del medio ambiente y económico, siendo que era abogada, para Ujú. mí. Y me interesó porque se preocupaba harto por el medio ambiente y por lo social, pero en base a lo económico, que trabaja en una empresa que es una empresa B, que son empresas que se preocupan más por el medio ambiente y lo social a través de lo económico. Y eso me pareció interesante. Ya, muy bien. Pablo Saldías, ¿a ti? A mí o sea, yo entrevisté a mi abuela y a mi papá, ¿Ya? y me sorprendió que estaban súper marcados lo de las generaciones y sobre todo eso que dice no sé si, no me acuerdo si era la X o la de los 70, ¿Mm? que era como que no existía el cansancio, era ¿Ya? como que no tenían así como problemas personales ni nada, eran como, se fijaban en una meta y la cumplían, así como que inconscientemente evadían todos esos temas que ahora a nosotros nos complican tanto como la ansiedad, el estrés y todas esas cosas, y como que para ellos no existía. Sí, era acuático eso. ¿Y eso lo viste más con tu mamá o con tu abuelito? Era mamá y abuelo, me dijiste, ¿cierto? No, era mi papá y mi abuela, y lo vi, Ya. la verdad es que lo vi con las dos, con las dos generaciones. Mi viejo es como del 74 y mi abuela es como del 50, 45. Ya. Oye, ¿y ellos tú le preguntaste así como si ellos tenían conciencia de que a qué generación pertenecían, si ellos encontraban que las generaciones actuales estaban bien o estaban a lo mejor un poco equivocadas en algunas cosas? Es que hacían ese contraste con las generaciones actuales de que ahora decían como que la gente se echaba a morir. Que en cambio para ellos había una meta y se tenía que cumplir a todo costo. Era como lo que le decía, valga la redundancia, que no existía el estrés para ellos, ni la ansiedad, ni nada de eso. Mm. Lo matan trabajando, lo apalean Claro, trabajando. Yo me claro, río, pero es como curioso, porque es parte como de su funcionamiento. Ellos no se lo cuestionan si está bien o está mal. Es como que es, ¿cachai? Es la claro, forma de vivir y de claro. hacerlo. Ya. Muy bien, muchas gracias, Pablo.
Ya, A profe. ver, ¿a quién más le pregunto? A la Valentina Olmos, ¿está por ahí? Hola, profe, sí. Hola, Vale. Yo estaba en el mismo grupo de la Claudia, de ¿Ya? ordenador. Y eso, lo que ella dijo que como grupo nos sorprendió el abuelito de nuestra compañera porque igual él tuvo que estudiar para poder adaptarse a la tecnología de hoy en día. Y se esforzó harto por ser ahora como moderno. Y eso lo encontramos súper bacán. Y Y eso, dentro de los otros entrevistados, alguien que destacara a lo mejor por una conducta antagónica a la del abuelito. Sí, otra entrevistada, nuestra generación Z, ¿Ya? ella como que no, ella trabajaba más por el tema de la plata, no como por, no sé, como otra motivación más allá de eso. Ya, Y solo eso como que el abuelito de nuestra compañera era como súper motivado y la otra entrevistada era como eh, lo veía por otro ámbito, la motivación. Y eso como que se contrastó esas dos realidades como eh, edades tan opuestas, tan, con tanta brecha de edad. y Y es como eso, que, como al revés un poco el discurso, sí, ¿cierto? sí, eso mismo. Gracias, Vale. No La hay de qué. Antonella Vázquez, ¿está por ahí? Antonella Vázquez, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ya, la misma pregunta que para tus compañeras. La verdad es que me sorprendieron todos, ¿Ya? eh, pero en especial la abuelita de un compañero que entrevistamos, que fue que todos los demás, que fueron 3 personas, empezaron su vida laboral a temprana edad, como entre los 11 y 14 años. Pero, o sea, me sorprendió porque debería ser normal, pero para su edad y para su tiempo, fue algo como que me pareció extraño escucharlo, que ella esperó trabajar terminando su carrera. Salió de los estudios y recién ahí empezó a ejercer lo que ella había estudiado. Como que quería dedicarse a eso. Ya. ¿Y de las otras personas que decías que también te habían llamado la atención? La verdad es que todos fueron como que empezaron a trabajar por más que necesidad, era por una motivación propia de querer tener sus cosas propias. Ujú. O sea, con su esfuerzo, comprarse sus cosas. ¿Y los Y, rangos etarios, Anto? La edad. em, teníamos un millennial, ay, ¿cómo se llama? Baby boomer creo que se llama. Ujú. Generación X y... Ah, bueno, y el papá de una compañera que tiene 54, que no Ya, recuerdo su generación. Entonces era como que igual variaba. ya. Muy bien. Les hago la pregunta porque siempre dentro de cuando uno entrevista gente, y obviamente hace este tipo como de investigación cualitativa, aunque sea chiquitita, te van quedando ciertos temas resonando, resonando tanto en los aspectos positivos como los no tan positivos. Entonces uno dice, oye, en realidad, que choro por ejemplo, lo que pasa con el abuelito, o que heavy que esta persona que es tan joven, solamente el trabajo es como un tema lucrativo, no hay ni desarrollo, ni crecimiento, es solamente el tema económico. Yo le contaba al otro grupo hace un ratito atrás que tengo, dentro de las cosas que yo hago y lo que trabajo con una persona que ha sido, yo creo que más de 50 años
gerente comercial de una empresa, o sea, no partió como gerente comercial, está claro, tiene que haber partido trabajando a lo mejor en el área venta y esas cosas, y en la actualidad es gerente comercial de una empresa que tiene casi 75 años acá en el mercado viñamarino, es del rubro textil, de vestuario. La cosa es que yo trabajo con él todos los fines de semana, y este caballero, que es un viejujo, po, debe tener cercano, yo creo que a los 70, debe tener unos 65 por ahí, quizá un poco más. Es súper choro, va todos los fines de semana a trabajar, esta jornada súper larga, lo pasa súper bien, es bueno para la talla, y además de eso es súper tecnológico porque anda con sus drones, tienen varios drones para hacer las filmaciones de sus productos, de sus trabajos, de todas sus cosas, y siempre tiene una actitud facilitadora y como de querer apoyar las causas comunes, ¿sabes? Así como bien, bien altruista y bien, bien pro. Y hay otras personas, dentro de las personas con las que yo trabajo los fines de semana, que son jóvenes, no sé, pues 35 años, y se quejan pero por todo, abren la boca para quejarse, por el frío, por el calor, por el clima, por la sombra, por la no sombra, por la hamburguesa, por la lechuga, pero por lo que sea hay una queja. Entonces yo de repente me impresiono porque digo, o ella está muy habituada a la queja, o no se logra dar cuenta de todos los elementos positivos que están alrededor de lo que ella está viviendo, porque están en el mismo equipo con este otro caballero que les digo que tiene casi 70 años, y que yo lo miro a él y me genera como admiración su actitud, su conducta, su apresto a las actividades, teniendo esa edad, versus esta otra persona joven. Entonces, claramente ahí las generaciones están como súper dadas vuelta, el foco de la motivación por el trabajo, del sentido del trabajo también está dado vuelta, y claro, ahí lamentablemente no tiene que ver ni con las generaciones, ni con el sentido del trabajo, sino que con las estructuras de personalidad. Y las estructuras de personalidad pueden facilitar muchos procesos, pero también pueden lamentablemente entorpecerlos, porque habiendo personas que pudiesen tener mucho éxito o un futuro súper auspicioso, siendo busquillas, siendo proactivos, propositivos, finalmente su estructura de personalidad les juega todo en contra, ¿ya? Y obviamente, todo esto que estoy hablando de la estructura de personalidad son elementos que justamente aborda la psicología social cuando hace investigación respecto de temas que son más macro. ¿Se acuerdan que hace unas semanas atrás yo le contaba a ustedes que la psicología en sí como ciencia había estado súper cuestionada porque en el fondo el ser humano no es un objeto definido de estudio, como las matemáticas o la astronomía u otro tipo de ciencia, la naturaleza, la botánica? Entonces el ser humano como que es tan ambiguo, es tan difuso, es tan distinto uno de otro, que es difícil decir, oye, no, esto es un objeto de estudio definido y siempre vamos a llegar a los mismos resultados. Siempre vamos a tener resultados distintos. Entonces, la psicología en sí surge hace como 150 años, donde los primeros psiquiatras y psicólogos empiezan a indagar en estos pacientes que por lo general llegaban con trastornos psiquiátricos, pues trastornos como la esquizofrenia, psicosis, alucinaciones, y siempre como cuadros mentales más bien graves. Hasta que de repente empiezan a llegar otro tipo de pacientes que empiezan a referir situaciones que tienen que ver con el aspecto laboral, con el ámbito del desarrollo personal, y que obviamente ahí aparece toda la variable que tiene que ver con la motivación, con el encanto por hacer las cosas, el entusiasmo, no entusiasmo, motivación, desmotivación, y eso ya da pie no solamente a ver al sujeto de manera aislada, sino que empieza a ver al sujeto de manera colectiva dentro de un grupo o de un contexto que va, por supuesto, apoyando, definiendo, entorpeciendo ciertos procesos de crecimiento, de desarrollo, ¿ya? Entonces, la historia y el desarrollo de la psicología social desde el ámbito del estudio de lo social aparece en la década, o sea, hace como la década del 10, uno dice la década del 20, pero esta era como la década del 10, pero desde mucho más antes ya se comenzaba así como a tener las primeras hipótesis respecto del comportamiento del ser humano en grupo. Entonces, hacia el año 1908 comienzan a aparecer los primeros libros en los que se empieza a acuñar la expresión de psicología social, es decir, esa psicología que ya no solamente tiene que ver con el individuo, sino que tiene que ver con el individuo dentro de un contexto, de un grupo de personas.
todo lo que es literatura o historia de desarrollo que da pie a las teorías siempre son un conjunto o un compilado de hipótesis que terminaron siendo conclusiones porque se hizo investigación, ¿ya? Entonces, como el ser humano es tan difuso y es tan variable el comportamiento, los estudios, las investigaciones no son rápidas. Uno en 1 o 2 años no logra generar una investigación desde la hipótesis 0 a la hipótesis 1 hasta los resultados de la investigación para poder cerrar y decir, vamos a hacer una teoría en estos 2 años de estudio. Por lo general, las grandes teorías en la psicología han obedecido a 10, 20, 25 años de investigación y de observación de los sujetos en distintos contextos, en distintas temáticas, ¿ya? La psicología social tiene también aristas, porque por ejemplo existe hoy en día la psicología comunitaria, que habla de las comunidades y de los grupos humanos en ciertos sectores. Está la psicología educacional, que habla de la psicología dentro de los contextos educativos. Está la psicología organizacional, que habla de los sujetos dentro del contexto laboral, ¿ya? Pero estamos siempre hablando de grupos humanos y de grupos sociales. Entonces, ya en los años 20 empiezan a aparecer otras temáticas y empieza como, por supuesto, a haber una evolución del objeto de estudio, que en este caso es el ser humano, pero en otros contextos, ¿ya? Entonces empieza a aparecer la primera experimentación con los seres humanos, en donde se hacen grupos control y grupos en estado puro. Entonces uno dice, a ver, vamos a insertar ciertos tipos de variables para lo que pasaba con el experimento de H, ¿se acuerdan? Donde eran puros actores y una sola persona era el que estaba, en este caso, siendo el conejillo de Indias. Pero estas investigaciones se hacen de mucho antes de H, porque H es por ahí por los 50. Las otras investigaciones datan del año 1900, pero siempre en situaciones reales y situaciones simuladas para poder observar el comportamiento de los sujetos. Y también se hace otro tipo de investigación en donde tú haces como un acompañamiento a la trayectoria de un grupo de personas para poder decir, esta persona en este año, cierto comportamiento. A los 2 años, otro comportamiento más. A los 3 años, mantiene el comportamiento. Al 5.º año, le ocurre tal y tal evento, por ende hay una pequeña modificación en ciertos comportamientos. Y así, con grupos humanos, por supuesto, no de 2 o de 3 personas, sino que grupos humanos extensos, ¿ya? Yo más que ir diciéndole aquí como toda esta información que está en la diapositiva, les voy a ir como hablando en términos generales, porque después cada uno de ustedes se va a leer un texto, y ese texto también va a ser otro trabajo que van a tener que desarrollar. Entonces, lo que quiero yo que quede claro con la sesión de hoy es que ha habido una evolución de la historia y del desarrollo de la psicología social, en donde en los primeros años el foco estaba puesto en el individuo y después el foco se va traslapando hacia los grupos sociales, ¿ya? Y van haciéndose investigaciones de diferentes temas: los juicios, los prejuicios, el liderazgo, la influencia de una persona de autoridad respecto de las personas que trabajan en una determinada organización y cómo ese tipo de liderazgo, de motivación, afecta, por ejemplo, la productividad de los sujetos. Estamos claros que cada una de las evoluciones está marcada también por los he dicho en otro momento, por el contexto sociopolítico, económico, cultural, tecnológico del momento. Y eso, por supuesto, que impacta en la forma de comportarse de las personas. Por ejemplo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, que no hay en Europa y en Estados Unidos mucha posibilidad de expresarse libremente, no hay posibilidad de generar cambio, los regímenes son súper autoritarios, la guerra empobrece a las naciones, por supuesto que enriquece a los que venden armas, pero en el fondo la guerra es un negocio, y es un negocio en donde muchas sociedades se empobrecen, no solo en términos económicos, sino que también en términos sociales y culturales, ¿ya? La guerra es súper traumática. Entonces, por eso, en la época de los 40 también hay investigaciones respecto de las personas resilientes a los campos de concentración, al holocausto, a los mismos veteranos de la guerra,
cómo es su comportamiento después, mientras están en grupo y en manada, ahí en el mismo lugar donde está la batalla o el combate, y después ese tipo de comportamiento, cómo es cuando ya el sujeto salió de la guerra y está en un ambiente supuestamente familiar, natural, y tiene otro tipo de comportamiento, todo el impacto que tiene lo traumático de una guerra en estos grupos humanos. Y obviamente que van apareciendo un montón de temáticas, por los traumas, las resistencias, ciertos fenómenos como las personas se adhieren al fascismo, al nazismo, cuál es la figura de los líderes autoritarios, no autoritarios, negociadores, más negligentes algunos también, cómo es la relación entre el líder con los colaboradores, impositiva, negociadora. Y por supuesto que ahí van, como les decía recién, van apareciendo distintos tipos de hipótesis que dan pie a una investigación simulada y real para después poder llegar a los resultados que son ya las conclusiones. Muchas veces en el ámbito social se parte con una hipótesis y se esperan ciertos resultados, y finalmente se termina con una cosa completamente distinta. En el camino se da vuelta la hipótesis, porque en el camino los resultados te están arrojando otro tipo de información. Ya no es la misma información que yo esperaba tener. De hecho, hace pocos años atrás se realizó una investigación en Estados Unidos de las marcas que han permanecido en el tiempo. Entonces la investigación trabajaba con empresas que tenían más de 100 años vigentes en el mercado. ¿Qué hacía que esas empresas siguieran estando en el mundo empresarial? Y todo el mundo creía que se debía a la calidad del producto, al tipo de servicio que se prestaba, a un montón de cosas que supuestamente tenían que ver como con el corazón del negocio. Pero después de hacer la investigación, a mitad de camino en realidad de la investigación, los investigadores se dan cuenta que no era la calidad del producto, ni era la calidad en el servicio, sino que eran los valores organizacionales que le habían dado tanta fuerza y una base tan sólida a la organización, que eso hacía que la empresa permaneciera. Entonces, la gente que se había quedado durante años a trabajar en esa misma empresa eran personas que estaban muy de acuerdo y muy alineadas con el tipo de valores organizacionales que tenía en este caso esa empresa particular. Y cuando hablo de los valores organizacionales, estoy hablando de la innovación, la inocuidad de los alimentos, por ejemplo, en Nestlé, la innovación en 3M, el foco puesto en las personas en otras organizaciones. La Coca-Cola, que es una empresa multinacional como Coca-Cola. Coca-Cola son pocos trabajadores. ¿Ya? Lo que tú ves de repente en las carreteras, que uno dice en Bonor, Andina, en el fondo esos son prestadores de servicios para Coca-Cola, que es donde están las plantas embotelladoras y distribuidoras de la Coca-Cola, pero la Coca-Cola en sí, la Coke Company, es una empresa de corte internacional, pero no tan grande como pareciera serlo. Por ende, la gente que trabaja para la Coca-Cola tiene una visión del trabajo distinta, por ejemplo, a la que puede tener la gente en Bonor, que es una empresa que presta servicios a Coca-Cola, ¿ya? Entonces, cuando hacemos investigaciones en el mundo laboral o social, nos vamos encontrando con esa sorpresa, en donde no todo lo que nosotros creemos que vaya a ser de una manera, lo es, sino que empiezan a haber también algunos cambios. Ya en la época de los años 50, uno podría decir que se alcanzó cierto nivel como de estabilización ya de los experimentos, donde ya los laboratorios humanos pueden empezar a darte conclusiones, porque hasta ese momento todas las investigaciones del área social no es que fuesen fallidas, sino que en todo lo que tiene que ver con la ciencia de la psicología hay harto de ensayo y error. Vamos a hacer esto y vamos a ir monitoreando cómo vamos avanzando. Vamos a ir haciendo cambios y vamos a ver cómo vamos avanzando. Si vemos que no avanzamos, volvemos a mirar para atrás y hacemos otros ajustes y otros cambios.
¿ya? Entonces, en la época del 50 ya se habían hecho hartos experimentos con los sujetos, y comienza a darse que empiezan a haber resultados similares, que es lo que pasaba con H, con el experimento este del conformismo social, en donde cada vez que se replicaba el experimento, daba lo mismo el lugar, daba lo mismo el país, daba lo mismo el nivel cultural o sociocultural de los participantes, porque finalmente siempre el resultado iba a ser que los sujetos se tratan de ajustar a la opinión mayoritaria del grupo con el propósito, con el objetivo de encajar, de ser aceptados, de ser integrados, incluso de ser queridos, ¿ya? Entonces ahí se puede hablar de la teoría del conformismo social. ¿Por qué? Porque ya se hizo tanta investigación que finalmente cada vez que hacíamos investigación llegábamos a los mismos resultados, por ende sí, la hipótesis se cumplía, ¿ya? Después aparecen otras investigaciones también con otras temáticas, por ejemplo, el desarrollo de la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger, que es una de las teorías que ha sido como más auspiciosa en el tema de la disciplina de la psicología social, y que siempre ha sido un foco de interés de los investigadores. Entonces, cuando hablamos de la disonancia cognitiva, es aquello que a nosotros no nos parece, lo disonante es algo que es distinto a lo que yo pienso, ¿ya? Entonces, cuando aparece algo distinto a lo que yo pienso, que es similar a esto de la influencia social o del conformismo social, el sujeto entra en crisis, porque todos me están diciendo que es blanco algo que yo veo rojo. Entonces, si cognitivamente yo sé que eso es rojo, ¿cómo puede ser que todos me estén diciendo que es blanco? ¿Ya? Y ahí hay aspectos que son emocionales en los sujetos, aspectos que ponen a prueba su propia autoconfianza, su propia capacidad como de analizar las variables y de decir, oye, no, pues están todos equivocados y les voy a hacer saber que están equivocados. Entonces ahí aparecen, siempre una teoría da como paso a una nueva teoría, porque de cada investigación o de cada formulación de un proyecto con ciertas hipótesis, una vez que se llegan a los resultados, esos resultados abren otro abanico de posibles investigaciones, porque las conclusiones en sí, en el ser humano, nunca son concluyentes, ¿ya? ¿A qué me refiero? A que siempre va a haber la posibilidad de volver a preguntarse, ¿y qué pasaría si? Y ahí aparece nuevamente otra línea de investigación con otra hipótesis 0, hipótesis 1, una serie de años haciendo la investigación hasta empezar a tener los primeros resultados para poder ir sacando las conclusiones después, una vez que se empiezan a repetir los resultados, ¿ya? En los años 60, ya acuérdense que antes de esto ya habían habido hartos ensayos y error, y la década anterior ya empieza a haber como una estabilidad en los tipos de resultados que empiezan a haber en el ámbito de la investigación social. Entonces, en la década del 60, uno podría decir que todo lo que tiene que ver con la investigación en la psicología social alcanza la mayoría de edad, es decir, ya uno piensa a establecer teoría y ya uno puede decir, ya, esto es así, ¿ya? Esta década, los años 60, al igual que la de los 70, es una década ya más caracterizada por cambios sociales que son rápidos, aumenta la cantidad de los psicólogos, el campo, la disciplina se expande a todas las áreas de vida del ser humano, por ende, lo que les hablaba hace un rato atrás, los psicólogos empiezan a investigar en educación, en comunidades, en las organizaciones, en la familia, a nivel individual. Entonces, toma como su grado de madurez la investigación de la psicología, ¿ya? Pensemos que cada década, como dije hace un ratito atrás, tiene un nivel de desarrollo acorde a su momento contextual, tecnológico, cultural, económico, social, político. Nosotros hoy en día miramos para atrás y decimos, chuta, eran súper lentos en realidad los cambios. Y claro, para nosotros son súper lentos los cambios de la década del 60-70, pero para ellos era un tremendo descubrimiento, porque también habían, entre comillas, herramientas tecnológicas, por supuesto, acordes al momento tecnológico de ellos. A nosotros nos va a pasar también en 20 años más, cuando miremos para atrás y recordemos el año 2021, vamos a decir, oye, pero en realidad estábamos así como en pañales o en la época de las cavernas respecto del desarrollo que podemos lograr en 20 años más, ¿ya? Entonces, si bien hay teorías que de repente parecen súper añejas o que son viejas,
porque se gestaron hace muchos años, los resultados de esas teorías en la actualidad todavía están vigentes. Todavía, bueno, todas esas grandes teorías que se gestaron en estos años que les estoy describiendo son la base de una pirámide de investigaciones que obviamente han aportado mucho a las definiciones en el ámbito social y organizacional que hoy en día se tienen, ¿ya? En los años 70, por ejemplo, aparece toda esta corriente del hipismo, la paz y amor, la conciencia del ser humano, porque venían, pero con todo el tema de la posguerra, pero posguerra, del 1945 al 1970 habían pasado casi 25 años, pero todavía se veían, ¿cómo se puede decir?, los desastres emocionales que había dejado la guerra en los sujetos. Por ende, hay conciencia, pues, oye, esta gente terminó con niveles de alcoholismo súper desarrollados, niveles de agresividad súper altos, depresión muy agudizada. Entonces, más encima aparece como la guerra de Vietnam, también otra guerra fuerte y complicada para los Estados Unidos. Entonces, ellos ahí en toda esa época, con esta corriente o movimiento del hipismo, aparece como la conciencia más fuerte, enfocada ahora en el ser humano y en la persona dentro de las organizaciones, de las instituciones, no como un medio para lograr un fin, sino que aparece ya el ser humano como una persona que siente, que piensa, que se comporta y que necesita ser escuchada, que necesita ser acogida, que necesita ser visibilizada para que obviamente se sienta más motivado, más contento, más satisfecho, ¿ya? Y de ahí aparece la revolucionaria década del 80, en donde, porque digo la revolucionaria década del 80, porque bueno, no todo es como la canción de los prisioneros, la voz de los 80, pero sí es una década que marca a nivel mundial muchos cambios y avances en muchas temáticas, ¿ya? Políticas, culturales, económicas, tecnológicas, lo mismo que menciono a cada rato, pero es verdad, porque siempre van a haber décadas de transición que van a ser más fuertes que otras, por el tipo de fenómenos que emergen y que toman fuerza, porque hay otros fenómenos que a veces emergen o movimientos que surgen y que se extinguen, ¿ya? Pero hay otros que emergen y que aparecen y es como que aparecen para quedarse. De hecho, en la época de los 80 aparecen los primeros, por ejemplo, usos de programas computacionales importantísimos para el tema de la música, bastantes cantantes que hoy en día son muy reconocidos, también están vigentes en esa época, los mensajes que se dan en las retóricas de actores, de los movimientos culturales, también son súper potentes, entonces a la gente le impacta a nivel psíquico ese tipo de discurso o ese tipo de mensaje y por supuesto al impactar en lo psicológico, impacta en lo emocional e impacta en lo conductual, ¿ya? Entonces en esta época de los 80 aparece con harta fuerza el tema de la regulación de los aspectos laborales dentro de las organizaciones y eso también es a raíz de investigaciones, que la gente, si se siente muy segura en el trabajo o cuando no se siente muy segura, cuáles son los beneficios que entregan las organizaciones que permiten que ciertos sujetos sean más productivos, cuáles son todo lo contrario, pues aquellas temáticas o aspectos no abordados por las organizaciones y que impactan la motivación y en el resultado del trabajo de las personas. Entonces, todo tiene siempre como un lado A y un lado B que hay que conocerlo para poder explicarse después el fenómeno y el comportamiento de una persona o de un grupo humano, ¿ya? Al interior de las organizaciones, durante muchos años, yo diría que de los años 70 para atrás, del año 1890, 1900, el foco en las organizaciones, como eran fábricas en su mayoría, el foco estaba puesto en el trabajador como alguien que era la persona que en el fondo cargaba cosas, fabricaba cosas, pero no había una conciencia o no se tenía la certeza de que era importante, por ejemplo, que el trabajador estuviera motivado, que el trabajador se sintiera seguro en el trabajo, que el trabajador se sintiera que es un aporte a la organización. Daba lo mismo, a mí que me interesaba que el viejo hiciera ruedas, que hiciera corchos, que fabricaran chocolates.
¿Por qué? Porque el foco estaba puesto en lo meramente productivo. Y ya en los años 80 para adelante toma mucho más fuerza el foco no en el sujeto como un elemento productivo, sino que en el sujeto como un elemento que, dada su motivación, sus niveles de aporte a la organización, su identificación, va a estar, por supuesto, mucho más disponible para el trabajo y va a mejorar sus índices de productividad. Aparte que la idea es que en la medida que la persona es más eficiente y más productivo, ojalá también gane más plata. ¿Ya? Pero eso no toma fuerza en los 80, viene a tomar fuerza ya después en los 90, de ahí para adelante, porque ahí las dinámicas grupales laborales empiezan a poner el foco en el aspecto de formar a las personas, de impartirles cursos de capacitación, de enseñarles y entrenarlos para lograr ciertas cosas. La capacitación, como decía recién, toma mucha fuerza porque se les empieza a entrenar en otras habilidades, pues, no solamente para aspectos técnicos del trabajo, sino que comunicación efectiva, trabajo en equipo, la motivación, identificación con el grupo. Y hartos fenómenos que van impactando en la mejoría y en el desarrollo de los sujetos dentro de la empresa. Por ejemplo, en la época del 90 aparecen las primeras redes comunicacionales internacionales, entonces ya yo ya no trabajo solo con chilenos, trabajo con chinos, con bolivianos, con coreanos, con italianos, entonces hay una perspectiva mucho más multicultural dentro de las organizaciones o de diversidad social. ¿Ya? El foco se pone en lo cognitivo, en cómo el sujeto aprende, ¿ya? Cómo el sujeto vivencia ciertos fenómenos, cómo el sujeto se motiva o cómo lo motivamos desde fuera, cómo el liderazgo siendo bien encauzado puede impactar en la vida de una persona de manera desastrosa y negativa o de manera positiva. Entonces todos esos fenómenos, todos esos fenómenos van siendo investigados hasta llegar a las teorías más actuales, en donde, bueno, hoy en día el foco está puesto en que hay un descriptor de cargo, la empresa tiene que tener una estructura, tiene que haber normas y leyes claras para todos, que ojalá que sean compartidas, que los valores organizacionales estén bien definidos, cosa que la gente cuando ingresa a una organización sepa cuál es la rayada de cancha a la cual se tiene que atener. Ojalá esos valores organizacionales sean tan fuertes y sólidos que en el fondo la gente también los represente y los encarne, porque a veces en algunas organizaciones se declaran los valores organizacionales, pero nadie los pesca, es decir, seamos honestos o no. Respeto por las personas. Y resulta que se tratan todavía garabato, hay ninguna descalificación, por ende el respeto por las personas está ahí como puesto para la ficha y para la pantalla nomás, por cumplir, pero no precisamente porque se ponga en práctica el tema del respeto por las personas. Entonces, la evolución que ha tenido la psicología social dentro del mundo laboral ha sido impactante, porque por supuesto, hoy en día por lo que se trabaja es para que las personas sean felices, y si no son felices, por lo menos se sientan en un ambiente grato, tranquilo y estable dentro de las organizaciones, ¿ya? No sé si respecto de esto hay alguna consulta, duda, comentario. ¿No? ¿Nada? ¿Todo clarito? Ya. Bueno, las cosas que no queden claras, lo vamos a resolver porque se les va a enviar a ustedes, bueno, voy a subir ahí a la plataforma del aula virtual, un documento, que es un texto, que justamente habla de la evolución de la psicología social y organizacional. Y cada grupo va a tener que hacer una disertación de un tema que sale dentro de ese texto. Ahí yo les voy a dar las indicaciones para que cada grupo pueda hacer su PowerPoint y pueda hacer en el fondo la clase respecto a la temática en particular que se menciona en ese texto, ¿ya? Y que ahí se describe claramente
la evolución desde los inicios de la psicología organizacional a cómo la entendemos y cómo la comprendemos en la actualidad. ¿Ya? Así que si no hay más dudas, y ya hablé como metralleta, quedaríamos hasta acá. Entonces, ¿puede quedarse un poquito? Yo tengo una duda. ¿Me quedo? Por favor. Ya. Ya, entonces voy a dejar de grabar y me voy a despedir de los otros compañeros y ahí me quedo con